Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como siempre, de costumbre, quiero iniciar esta nueva entrega agradeciéndoles a todos aquellos que nos siguen, que hacen posible, evidentemente, que la permanencia de este medio de comunicación relativamente nuevo. Y quiero también invitar a todos aquellos que me siguen en las redes, unirse a ello, porque de esa manera me garantizan a mí la permanencia de un programa o de un espacio que intenta ser lo más independientemente posible en un país como el nuestro, independiente de toda influencia política o toda influencia religiosa o financiera u económica. En el día de hoy yo voy a hablar de dos temas que son sumamente importantes y que son realmente los temas fundamentales en el periodo entre las elecciones del 19 de mayo y la juramentación del presidente Abinader, ganador de esas elecciones para un segundo término de 4 años. Ya el presidente ha anunciado que tiene en su programa de gobierno tiene dos grandes prioridades, dos reformas. Primero, la reforma fiscal, que es un compromiso que el país ha ido dilatando durante muchos años, ¿no? Porque estaba contemplado ya en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobado más de unas décadas atrás. Y por supuesto una nueva reforma constitucional. Vamos a hablar de ese tema porque son dos temas sumamente complicados y complejos que podrían generar muchísima inconformidad y podrían generar una controversia que el país, en la situación en que se encuentra, no parece muy recomendable. Regresamos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior de introducción de los temas de esta nueva entrega, les hablé que mi propósito en esta oportunidad es a referirme a dos temas. Dos temas que ya previamente ha anunciado el gobierno dominicano, que son aparentemente dos de los propósitos que guían a esta nueva administración a partir del 16 de agosto. Se trata de una reforma fiscal y de una reforma constitucional. Yo voy a referirme a lo primero, porque creo que tiene más urgencia por la situación en que se encuentra la economía dominicana. Y además porque la reforma fiscal es un compromiso que la sociedad dominicana contrajo hace ya muchos años con la ley de aprobación, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene tres grandes ejes. Una reforma educativa que ya hace tiempo se formuló y está en aplicación, a pesar de que hay muchas dudas con relación a los resultados, que tiene que ver y que compromete el 4% del Producto Interno Bruto, o en su defecto, si es menor ese 4% del Producto Interno Bruto, el 16% del presupuesto de la República, para un año, para la educación preuniversitaria. Bueno, hay otro compromiso, que es el compromiso del pacto eléctrico, que se ha suscrito de una manera muy particular y muy a la dominicana, porque en un momento dado, sectores que participaron en la discusión, porque era un diálogo tripartito, se retiraron de la negociación, pero evidentemente no lo aprobaron. Pero evidentemente ese pacto ya se ha sido suscrito, a pesar con las reservas que en su momento expresó en la aprobación de la misma el propio presidente Luis Abinader, diciendo que hacía reserva de ese pacto. Bueno, queda uno pendiente, que es el tema de la reforma fiscal. ¿Qué significa una reforma fiscal? Cuando se habla aquí de reforma fiscal, la gente se espanta, porque lo primero que piensa es que es un modelo, es una ley que va a aumentar los impuestos y que le va a hacer más pesarosa la vida a la generalidad de la población. Y como la costumbre y la tradición nacional ha sido que todo intento de reforma ha ido dirigida principalmente a la clase media alta, la clase baja y los consumidores en sentido general,
Cada vez que se habla de una nueva reforma fiscal, la gente realmente se le ponen los pelos de punta. Especialmente porque el gobierno no ha hecho pública un texto que permita a la gente, a los partidos políticos, a la sociedad civil, a los grupos empresariales e incluso aquellos que las organizaciones profesionales que no pagan impuestos, la mayoría de ellos, tener una idea de cuáles son los propósitos del gobierno y por supuesto el alcance de esa reforma fiscal. No se ha dicho esto, no se ha publicado un borrador que permita que sea el punto de partida de una discusión franca, abierta, democrática, sin ningún tipo de restricción. Se ha hablado incluso de un borrador que data del año 2021, que aparentemente era el borrador con el cual se intentó en ese año iniciar el abordaje o la discusión de una reforma fiscal. Pero no se está seguro de eso. Yo creo que el gobierno está en la obligación de publicar un texto que sirva de punto de partida de la discusión de ese pacto y que sea el gobierno lo suficientemente abierto para que esa discusión no sea una discusión de un solo agente o de una discusión, un soliloquio entre el gobierno y el gobierno mismo, porque el escenario de discusión final y definitivo de toda reforma es el Congreso de la República. Pero el Congreso de la República es un gobierno que tiene el total dominio del partido ganador de las elecciones pasadas, las elecciones del 19 de mayo, porque el gobierno tiene 28 o 29 senadores de 32 y tiene más de 124 o 124 más o menos de 190 diputados al Congreso de la República. De manera pues que el gobierno no necesita, cuando se vaya a discutir la aprobación de esa reforma, contar del apoyo de absolutamente ninguna fuerza política o de ninguna entidad nacional, si así lo deseara. Y eso es muy peligroso porque eso puede generar mucha discusión, vana discusión, que no llegaría a nada. Entonces yo entiendo que el gobierno, si realmente quiere resolver un problema serio y quiere navegar con vientos tranquilos, sin ningún tipo de aspavientos y sin ningún tipo de obstáculos que impida una discusión serena y objetiva, abierta y democrática, tiene que actuar como lo que el gobierno pretende ser, es decir, un gobierno lo suficientemente democrático que respeta las opiniones de la oposición y las opiniones de la sociedad en sentido general. Para eso se necesita que el gobierno y el Congreso, cuando esto llegue al Congreso, que el Congreso abra vistas públicas, cuantas vistas públicas sean necesarias, y que permita la participación de todos los sectores que entiendan que pueden resultar perjudicados, ya sea o afectados positiva o negativamente con la aprobación de una reforma de esta naturaleza. Porque la verdad es que el gobierno está, a pesar de lo dicho en una oportunidad por el presidente, que le sobran los chelitos, al gobierno le faltan los chelitos. Porque el gobierno tiene, según muchos economistas, incluso funcionarios del gobierno del área económica y del área financiera, entienden que una parte importante de los ingresos del presupuesto van dirigidos al servicio de la deuda. Es decir, que el gobierno tiene que dedicar entre 30 y 40 pesos de cada 100 pesos que le ingresan por diferentes vías al Tesoro Nacional para hacer frente al servicio de la deuda, es decir, al pago de los intereses y al pago o amortización del capital de esa deuda, que ya supera todos los pronósticos, porque la deuda ya representa un porcentaje muy elevado del Producto Interno Bruto. Se habla incluso de que la deuda global alcanza los 50, 60 mil o 70 mil millones de dólares, que es prácticamente la mitad o mucho más de la mitad del producto de la República Dominicana en términos de producción de bienes y servicios. De manera pues que todo el mundo entiende que si el gobierno quiere navegar con tranquilidad y arribar a puerto seguro en la discusión y aprobación de una reforma, a despecho de que tiene suficiente respaldo en el Congreso como para prescindir de todo el mundo para aprobarla, yo pienso que el gobierno cometería un error si se va por esa vía. Y entiendo también que por eso tiene que ser lo suficientemente franco, tiene que ser lo suficientemente sincero y tiene que ser lo suficientemente modesto para el gobierno saber que a pesar de todo, a pesar de su abrumadora victoria electoral,
una parte importante de la población que se abstuvo de votar no estuvo de acuerdo y probablemente no siga de acuerdo con los planteamientos del gobierno, aunque tampoco con la oposición. De manera pues que si usted une el voto de opositor, el voto de oposición, con el voto o con la abstención nacional en las elecciones presidenciales, el gobierno queda en minoría. De manera pues que si hay una confabulación o hay una conjunción de intereses en la discusión de una reforma que la población pudiera considerar perjudicada y que no se ha discutido con toda la franqueza, la libertad y de la manera más democráticamente posible, la discusión de esta reforma pudiera resultar un fuerte dolor de cabeza para el gobierno dominicano. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar que el tiempo diga realmente cuál es el propósito real de esta reforma, que se supone va a ser planteada ya formalmente a partir del 16 de agosto, día en que el gobierno se va a juramentar, el nuevo gobierno, y el presidente se va a ceñir la banda presidencial por segunda vez para un periodo de 4 años. Y cuando regresemos en la segunda parte y final del programa, vamos a hablar de otra reforma que a mí me resulta tan compleja, complicada y peligrosa incluso, que la reforma fiscal, como es una reforma constitucional que el país aparentemente no necesita. Regresamos después de la pausa. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. Tú vete de la habitación 223. Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, amigos, estamos ya de vuelta en el escritorio de Miguel Guerrero. Yo les prometí, tanto en el primer segmento introductorio de los temas de esta nueva entrega, como en el primer segmento anterior, le hablé de que tenía como meta en esta oportunidad referirme a 2 reformas que aparentemente están en marcha y que ha anunciado ya el gobierno dominicano, que es una reforma fiscal. Como ya les expliqué mi opinión con relación a ella en el segmento anterior, y una reforma constitucional que la mayoría de los abogados constitucionalistas dicen que no es absolutamente necesaria, que no es la opinión aparente del gobierno dominicano. Porque ¿qué se persigue con una reforma constitucional? El gobierno ha dicho que su propósito esencial es lograr con ella afianzar lo que el gobierno llama un ministerio público independiente. Y hay con informaciones o hay opiniones de expertos en materia constitucional que contradicen el concepto de ministerio público independiente, porque se supone que el ministerio público es el brazo de persecución del delito y del crimen de un gobierno, y no puede ser un ministerio público, no puede tener una idea de la persecución o combate del crimen diferente al gobierno que lo nombró. Bueno, pero ya esa es una discusión mucho más complicada que podríamos dejárselo a los expertos. Ahora, lo que sí yo puedo decir es que en la historia contemporánea dominicana, todas las reformas constitucionales o todos los intentos de reforma de la Constitución de la República están relacionados con el tema de la reelección presidencial. La primera de las últimas, o a partir de 1966, cuando el país entró realmente después de 5 años, después de la caída de la tiranía, después de la elección de un primer gobierno democrático, experimento que fue frustrado por un golpe de Estado incruento,
que desató un año y medio después, un contragolpe que degeneró en una guerra civil y que provocó la segunda intervención militar norteamericana en el siglo pasado. A partir de 1966, cuando se hizo una nueva elección y que ganara por primera vez en elección democrática el 2 veces anteriormente el presidente de la República, Joaquín Balaguer, todos los intentos de reforma han estado relacionados con la reelección presidencial, el tema de la reelección. En esa Constitución del 66, la Carta Magna no hacía mención alguna del tema de la reelección. Y como no hacía mención alguna, no estaba prohibida. Y como no está prohibida, el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, se reeligió 3 veces. Perdió en 1978 un intento de un 4º mandato constitucional, pero regresó 2 periodos después, cuando ganó las elecciones de 1986, para 3 nuevos periodos presidenciales, el último de los cuales, del 94 al 96, fue reducido a 2 años por una denuncia de que las elecciones de 1994, en la que él ganó por 7ª vez o por 6ª vez, había sido fraudulenta. En aquella oportunidad, para que aquellos jóvenes que no tuvieron oportunidad o no tienen experiencia de ese periodo histórico dominicano, se votaba en una sola boleta, es decir, eran elecciones generales, es decir, que íbamos una vez a las urnas y escogíamos los representantes del Poder Ejecutivo, es decir, presidente y vicepresidente, a todos los miembros del Congreso, senadores y diputados, y a todos los dirigentes municipales en todo el territorio nacional en una sola boleta. Le entregaban una boleta que era más bien del tamaño de una pequeña sábana. Entonces ahí usted votaba por el presidente, por el senador, por los diputados, por el alcalde y los regidores. Ocurre que la denuncia de fraude de las elecciones del 94 solamente abarcó aparentemente la elección del presidente y vicepresidente, lo que para todo el mundo era un absurdo, porque si las elecciones eran fraudulentas para el presidente y vicepresidente, al ser una sola votación, tenía que ser también fraudulenta para todo el resto. Pero finalmente la sociedad decidió, los partidos políticos decidieron que solamente había que suprimir o acortar el periodo del presidente Balaguer, que ya había gobernado mucho tiempo, ¿verdad? Y que ya el país estaba más o menos hastiado de una prolongación que no terminaba nunca. Y entonces se reformó la Constitución como una solución o una salida democrática a lo que parecía entonces una crisis institucional que pudo haber retrotraído al país a una situación de calamidad pública como ya habíamos confrontado en 1963 a 1965. Entonces, ese acuerdo, se tomaron muchas medidas en ese acuerdo. Acortó el periodo presidencial a 2 años, se adelantaron elecciones para el 96, se cambió la estructura o la composición de la Junta Central Electoral, se decidieron separar las elecciones y se decidió que se aprobó en la reforma de la Constitución que eso significó la creación de la figura de la segunda vuelta, que se aplicó por primera vez y única vez en 1996 en las elecciones que siguieron a esas elecciones del 94 y que ganó el doctor Leonel Fernández su primera administración en una segunda vuelta porque el presidente Balaguer, como estaba prohibida la reelección presidencial por efecto de esa reforma del 94 para que el presidente no intentara reelegirse de nuevo, entonces ocurre que ninguno de los 2 candidatos, el doctor José Francisco Peña Gómez del PRD y el doctor Leonel Fernández del PLD, no tuvieron más del 50%, tuvieron que ir a lo que se llama el balotaje, es decir, una segunda ronda de votación 45 días después. Eso, en ese acuerdo, el PLD logró el apoyo del doctor Joaquín Balaguer y ganó en una segunda vuelta con el apoyo del Partido Reformista. Pero en el 2004, en el 2000, cuando se hicieron nuevamente las elecciones, el doctor Fernández no pudo presentarse a la reelección porque estaba prohibida. Tuvo que esperar hasta el 2004. Pero en el 2003, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, que había ganado en el 2000
al candidato del PLD, el licenciado Danilo Medina, intentó, basándose en la mayoría que tenía en el Congreso, una mayoría casi absoluta, reformó la Constitución para restablecer el principio de la reelección presidencial. Y entonces intentó reelegirse, pero perdió las elecciones en el 2004, lo que le permitió, las elecciones en el 2004, lo que le permitió a Leonel Fernández, que había ganado las elecciones, no, en el 2008, que había ganado las elecciones del 2004, presentarse a la reelección porque ya estaba permitida de nuevo. Y en el 2012, en el 2010, en vista de que el presidente Fernández sabía que su carrera presidencial terminaba en el 2012, cuando terminara su tercer mandato presidencial y segundo consecutivo, reformó en el 2010 la reforma constitucional para prohibir la reelección, pero prohibir la reelección consecutiva, con el propósito de que quien le sucediera no pudiera reelegirse, pero no así la diferida, lo que le permitía habilitarse nuevamente para las elecciones del 2016. Entonces, en el 2016, el presidente de entonces, Danilo Medina, en el 2015, perdón, que no podía reelegirse en el 2016, propuso y consiguió una otra reforma constitucional para permitir la reelección suya a costa de aceptar un párrafo transitorio en la Constitución de la República Dominicana que lo inhabilitaba políticamente para siempre, aún en el caso de que ganara o perdiera las elecciones del 2016. Entonces, él perdió en las elecciones del 2020, pero tampoco la ganó el doctor Leonel Fernández porque se había ya separado del PLD, y entonces en el 2024 el ganador de las elecciones del 2020 se pudo postular porque ya estaba nuevamente permitida la reelección, y hoy tenemos a un presidente reelecto por un segundo mandato. Ahora, se supone que como la reelección consecutiva solo es permitida una sola vez y no 3 mandatos consecutivos, aunque uno pueda esperar un mandato intermedio para poder volver a presentarse a las elecciones, como ha sido el caso 2 veces del expresidente Leonel Fernández, entonces yo creo que el presidente Luis Abinader, en vista de que no puede reelegirse en el 2028, y es quizás demasiado extemporáneo hablar de unas elecciones a 4 años, apenas una semana después de otras elecciones, las elecciones anteriores, es evidente que todo el mundo está en ascuas ante la posibilidad de que, fiel a la tradición política dominicana, el presidente Luis Abinader, sabiendo de antemano y con mucha anticipación que no podrá reelegirse o que su carrera presidencial terminaría en el 2028, intentara nuevamente, y eso es una pura especulación mía, intentara nuevamente, pero una especulación que está dentro de las posibilidades, conociendo bien la mentalidad de los políticos dominicanos, intentara con suficiente anticipación una reforma ahora que puede y no cuando se aproximen las elecciones, que quizás, aunque tenga todavía dominio del Congreso, probablemente la situación social y política del país sea totalmente diferente a lo que es hoy. De manera pues que hay que tener mucho cuidado y hay que tener los ojos bien abiertos, porque cuando se habla de una reforma constitucional, lo primero que le viene a la mente a los dominicanos es la posibilidad de que esté en mente otra vez tocar el sensible tema de la reelección presidencial que tantas dificultades le ha ocasionado al país en los últimos años y especialmente a lo largo de su historia republicana. Y recordemos que quien sea reelegido para el periodo que se inicia el 16 de agosto, en alguna oportunidad le dijo reiteradamente al país durante la campaña del 2020, que él adjuraba de la reelección presidencial porque considerarla que era la causa del mal, de todos los males de la República Dominicana desde su declaración o formación como nación en 1844. Y que por considerarla un cáncer de la sociedad dominicana y la causa de todos los males de la República, el presidente no intentaría reelegirse, lo que finalmente hizo en las elecciones pasadas. Victorioso salió incluso del 19 de mayo de este año de 2024. De manera pues que no importa cuánto haya dicho en contra de la reelección presidencial, ya habiéndolo dicho,
Él se presentó, ganó las elecciones, de manera pues que si volviera a hablar sobre el tema, y ya volvió a hablar sobre el tema, es necesario o es lógico que mucha gente en la República Dominicana entienda que el presidente está hablando por hablar y que cuando toca el tema de la reelección presidencial realmente no habla con la sinceridad y la honradez que realmente el país necesita cuando se aborda un tema tan complicado como el de la reelección presidencial. Bueno, espero que el tema no les haya sido de utilidad. Piensen realmente en que nos abordan o se aproximan días muy difíciles por la discusión de dos temas que evidentemente despiertan muchas ojerizas y que realmente han sido temas muy delicados en el concierto y el debate nacional a lo largo de los últimos años. Ha sido todo en esta oportunidad. Espero seguir contando con la gracia de su atención cuando regresemos para una nueva entrega de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta la próxima. Así se aplica el método de Hond para diputaciones, regidurías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay 5 escaños disponibles y compiten 5 organizaciones políticas, cada una con 5 candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos, el partido Tostadora obtuvo 275 votos, el partido Lavadora obtuvo 250 votos, el partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de Hond divide los votos de cada organización política entre los números naturales 1, 2, 3, 4 y 5, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre 1, luego entre 2, entre 3, 4 y 5. Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor, comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido Abanico con 300 votos, el segundo para el partido Tostadora con 275 votos, el tercero para el partido Lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido Abanico con 150 votos y el quinto al partido Licuadora con 145 votos. En este caso, el partido Estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia.